Esta es la historia de Alfredo, el mayor de 9 hermanos, a pesar que él apenas tenía 12 años. Esto pasó por allá en un pueblito muy lejano de América Latina. Alfredo era un niño delgado, cabello castaño. Siempre vestía con su sombrerito roto, unos pantalones remendados y sus zapatos que se podían ver sus dedos desde lo lejos. Vivían en una casita muy humilde hecha de adobe, y su techo hecho de tejas y láminas viejas que se movían con el viento, un lugar con mucha pobreza, pero lleno de felicidad. Alfredo era un niño que trabajaba en el campo junto a su padre hasta las 12 del mediodía, porque esa es la hora que tenía que irse para la escuela. A veces le daba tiempo de bañarse, pero en otras se iba así como salía del trabajo, todo sucio y sudado. Apenas pasaba lavándose la cara y las manos en una quebrada que pasaba cerca de la escuela. Muchos niños se burlaban de él porque él no tenía las comodidades o los recursos que tenían los demás. Él tenía una mochila toda rota que se había encontrado en la basura. Sus cuadernos los llevaba envueltos en una bolsa de plástico porque llovía seguido camino a casa. No tenía lápices de colores, apenas tenía uno de carbón, que es el que ocupaba para escribir. Pero con las burlas y risas de los niños hacia él, eso nunca impidió que fuera el mejor de su clase. Alfredo tenía una motivación extra y era salir de la pobreza. Él de verdad quería ser alguien. En su mente él siempre imaginaba a su madre, su padre y sus hermanos viviendo una vida mejor donde nunca sobre, pero que tampoco falte. Pasaron los años y Alfredo terminó la escuela, pero en esos pueblitos no habían oportunidades para becas ni nada de eso. Entonces le tocó estudiar en un colegio público, pero estaba muy lejos y tenía que trabajar. Conseguía trabajo de lo que fuera, vendía sábanas casa por casa, lavaba platos en restaurantes, limpiaba vidrios de autos, lustraba zapatos, vendía billetes de lotería, hacía de todo. Para pagar el pasaje de la mañana, él se iba temprano en el primer camión que iba con rumbo a la ciudad. La primera vez que fue lo acompañó su papá, para enseñarle cómo llegar y que no fuera a perderse en medio del tráfico y los edificios. Su papá lo dejó en el colegio y se marchó con lágrimas en los ojos, sabiendo que las burlas aumentarían aún más para su hijo, pero a eso a Alfredo no le importaba porque él seguía enfocado en querer ser alguien. Tampoco le importaba el tener que caminar 2 horas hasta su casa todos los días, incluso hasta de noche, porque siempre lo dejaba el último camión. Un día cuentan que quizás de tanto cansancio o quizás fue real, hasta vio un fantasma o espíritu, quién sabe qué era, pero lo bien que no fue algo aterrador, sino fue como una mujer con una capa blanca, y le dijo que siguiera así, que no bajara los brazos, que iba por el buen camino. Después de eso se perdió en la oscuridad. Alfredo siguió estudiando, entró a la universidad y siguió trabajando para pagar sus estudios. Y como siempre había sido muy inteligente, también fue listo para los negocios, tanto que hasta compró su primer auto antes de ser profesional, un carrito viejo, pero no le duró mucho ya que lo vendió. Y compró otro, incluso estaba más nuevo. Y después de ese otro y luego otro y así sucesivamente, hasta que aprendió el negocio de los autos sin descuidar sus estudios. 6 años después, Alfredo terminó la universidad y ya era un adulto. Se había convertido en un profesional, un abogado exitoso. Y luego, ya sabiendo que él mismo podía darse solvencias legales, también fundó su primer lote de autos usados. Él ya no era ni la sombra de aquel niño del campo. Sus remiendos habían desaparecido. Ahora se vestía de traje, saco y corbata. Era todo lo que soñó ser, pero nunca despegó los pies de la tierra. A sus padres se los llevó a vivir con él en la ciudad, y a sus hermanos les compró tierras para que trabajaran lo que mejor sabían hacer: el campo. Nunca te rindas, siempre sé como Alfredo.